semana es de récords irrompibles en grandes ligas, en grandes en los deportes. Ayer hablábamos de los récords acumulados de por vida de bateadores. Hoy vamos con la misma temática, pero para lanzadores. Esos récords acumulados a través de carreras, no hazañas de un día o de una semana o circunstanciales, sino acumulación de números. Y como ha variado tanto el béisbol, posiblemente nadie sea más afectado para acumular números en la transformación del béisbol que el pitcher. Y como decíamos ayer, entonces, posiblemente los récords largos de pitchers tengan un grado mayor de dificultad para caer que los de bateadores. Hoy comienza de primero Dionisio Soldevila. Ciertamente, Enrique, cuando uno revisa los números históricos y los récords de por vida de lanzadores, hay algunas marcas que uno, tomando en consideración cómo se maneja el juego de hoy en día, la durabilidad de los lanzadores, uno dice, no hay manera posible de que esto pueda volver a repetirse. Y yo voy a comenzar con el número 1 de mi listado, con los 511 triunfos de Cy Young. Cy Young ganó 511 partidos en 22 temporadas. Sepa usted que para un lanzador de la época actual llegar a 511 triunfos tendría que promediar casi 26 victorias durante 20 temporadas consecutivas. Y sabemos que hay muchas temporadas en las que llegar a 20 juegos solamente, mucho menos 25, parece ser algo totalmente lejano de la realidad. Recuerden que rotaciones de 5 hombres como las que tenemos ahora, y hay equipos que ya las llevan hasta 6, limita por completo a los lanzadores que hablar de 511 triunfos. Si Sabathia hablábamos la semana pasada, es un futuro inmortal del Salón de la Fama. Terminó con 200 y tantos triunfos en grandes ligas. 511 de Cy Young, eso no lo volveremos a ver jamás. Como tampoco volveremos a ver los 749 juegos completos, que es el segundo de mi listado, que tuvo el mismo Cy Young en su carrera. Para que usted tome como referencia lo que son juegos completos hoy en día y los que son los 749 que completó Cy Young, en la última década de actividad en el béisbol de las grandes ligas, los líderes de ambas ligas combinados de la categoría de juegos completos han sumado 101 juegos completos. Léase, usted coge el líder de la Liga Americana, el líder de la Liga Nacional, en los últimos 10 años, los suma ambos, y en los últimos 10 años usted va a tener 101 juegos completos. 749 completos de Cy Young, otra marca que jamás se verá en grandes ligas. Lo mismo, el tercer puesto, 7,356 entradas lanzadas de Cy Young. En el pasado reciente, Greg Maddux terminó su carrera con 5,008 entradas y un tercio lanzadas. A esos números, 1, 2 y 3 del Cy Young que acabo de mencionar, jamás se llegará. En cuarto puesto, tengo los 5,714 ponches de Nolan Ryan. Como referencia les puedo decir que en las últimas 5 temporadas, el promedio de ponches para un líder de grandes ligas ha sido de 300. Un lanzador tendría que promediar 300 ponches por 19 temporadas consecutivas para llegar a 5,700 y todavía le faltarían 14 para igualarse a Ryan. Lo que hizo el tren, simple y llanamente, es algo irrepetible. Como es irrepetible también el quinto que tengo en mi puesto, y es con el mismo Ryan, sus 7 juegos sin hits en una carrera legendaria que lo llevó al Salón de la Fama. Para que usted tome como comparación, Justin Verlander es el líder de los lanzadores activos, tiene 3, y obviamente pensar en 7 no-hitters cuando ya quizás los mejores años de su carrera han pasado es algo totalmente inimaginable. Así que los 511 triunfos de Cy Young, sus 749 juegos completos, sus 7,356 entradas lanzadas, los 5,714 ponches de Nolan Ryan, al igual que sus 7 no-hitters, son mis 5 marcas de picheo que considero irrompibles en las grandes ligas. Bueno, yo creo que aquí vamos a coincidir en varios de esos récords. No hay dudas de que el cambio del béisbol
se ha visto más variaciones en términos de cómo el béisbol se juega y asuntos estratégicos y demás, se ha visto de manera más marcada esa evolución, esos cambios en la parte del picheo, y la reducción notable de la carga de trabajo de los lanzadores, la prácticamente extinción del juego completo como tal para un lanzador, va a ser el detonante o la causa por la que estos récords, si eran irrompibles hace 40, 50 años, ahora se vean absolutamente inalcanzables, que yo no sé, tendría que jugarse un béisbol totalmente distinto en 100 años para que eso ocurra. Coincido con Dionisio, para mí el número 1 son las 511 victorias de lanzador de Cy Young. Cy Young inició 40 o más partidos 11 veces en su carrera, en ruta a sus 815 aperturas, que también es un récord irrompible, que es el récord de todos los tiempos para un lanzador de por vida. Desde que los equipos empezaron a adoptar la rotación de 5 lanzadores a mediados de los años 70, vamos a poner un año 1975, Greg Maddux, Roger Clemens han ganado la mayor cantidad de juegos con 355 y 354 respectivamente. Después de eso, solamente ha habido 2 ganadores de 300 juegos, que son Tommy Glavine con 305 y Randy Johnson con 303. Maddux y Clemens están a 155 y 156 victorias detrás de Cy Young. O sea que es virtualmente imposible pensar que lanzador alguno pueda, ya no hablemos de las 511 victorias, sino de ganar 350 juegos como ganaron Maddux y Roger Clemens. Eso es básicamente irrompible. En el número 2 yo me voy a quedar con las 110 blanqueadas de Walter Johnson. Walter Johnson promedió 5 blanqueadas por temporada en su carrera de más de 20 años. En la era del wild card ha habido solamente 9 temporadas de lanzadores con 5 o más blanqueadas en total. Estamos hablando en total del 95 para acá, y todas han sido de lanzadores diferentes. Solamente Pedro Martínez, Randy Johnson y Roy Halladay han sido lanzadores con 2 temporadas distintas de 4 blanqueadas desde 1994. Ese récord también es irrompible y es consecuencia del hecho de la carga de trabajo de los lanzadores. En tercer lugar, los 749 juegos completos de por vida de Cy Young. Las causas las mismas, ya Dionisio les habló de eso. En cuarto lugar me voy con Nolan Ryan, pero me voy por el récord de bases por bolas de por vida, no de ponches. Ryan otorgó 2.795 bases por bolas en su carrera de 27 años, en las que lanzó 5.386 entradas, y su proporción de bases por bola fue 4.7 por cada 9 entradas, y un porcentaje del 12.4% de los bateadores que enfrentó le dio bases por bolas. Desde el retiro de Ryan en el 93, los únicos lanzadores con 130 o más aperturas en Grandes Ligas y proporciones de bases por bolas similares son Daniel Cabrera, 5.24 bases por bolas por cada 9 innings, Jason Verrett, 5.7, Jonathan Sánchez, 5, Oliver Pérez, 4.7, Tyler Chatwood 4.7 y Ross Ortiz 4.66. El único lanzador de ese grupo en tirar más de 1.500 entradas en su carrera fue Ross Ortiz. El resto o se fue de la liga o se fue al bullpen. Hay 0 chance de que un lanzador en esta época los equipos le permitan permanecer en una rotación de abridores con semejante descontrol. O pasa al bullpen o simplemente desaparece de las Grandes Ligas. Y por último, los 7 no-hitters de Nolan Ryan en su carrera. Igual, desde que Ryan se retiró en el 93, Justin Verlander ha sido el lanzador con mayor cantidad de no-hitters con 3, y ya sabemos que Verlander está en los finales de su carrera, aunque Ryan consiguió 3 no-hitters más, o por lo menos 2 después que de una edad bastante avanzada. Así que para mí esos son los 5 récords de lanzadores de por vida irrompibles. Bueno, yo no voy a repetir básicamente la misma información que ya dieron Dionisio y Carlos José, porque está claro de que es impelable el asunto de las 511 victorias de Cy Young, además de su total de entradas, de juegos completos e incluso de derrotas. Cy Young es el líder de derrotas de todos los tiempos en Grandes Ligas. Incluso no creo que a nadie
lo dejen perder casi 400 partidos. Ni siquiera hijo de un dueño de equipo. Por lo tanto, no voy a abundar más sobre lo tenía del número 2, después de las 511 victorias, las 110 blanqueadas, porque imagínense, si se ha puesto difícil tirar un juego completo y hacer 30 salidas, ¿qué tal blanquear en las salidas? Porque para que el tipo tire una blanqueada necesita completar el juego. Y ya eso básicamente se le quita esa oportunidad. Los líderes de blanqueadas, el año pasado, alguien tiró 3, pero el año anterior, el año pasado todos con una blanqueada, señores, el líder de una temporada, una. Y antes de eso con 2, y antes de eso con 3. Eso de 110 se ve tan lejano y tan difícil que es uno de los récords irrompibles del béisbol. Eso de 5,000, casi 6,000 ponches de Nolan Ryan, 5,714. ¡Wow! Llegar a 3,000 ponches, los pitchers llegan en el último año arrastrándose. Los grandes, los que van al Salón de la Fama, y todavía faltarían casi la misma cantidad, 2,700 para acercarse a Nolan Ryan. Eso se ve demasiado exagerado, extraordinariamente exagerado. El asunto de los no-hitters es más como una combinación de buena suerte y estar iluminado y tener buen equipo y además de talento. Pero hay espacio para hacerlo. No es que sea fácil, pero como que un tipo con una buena combinación de muchas cosas podría lograrlo. Lo más difícil son las otras. 749 completos, 5,000 victorias, 7,000 entradas, 110 blanqueadas. Yo creo que por ahí anda el asunto de los récords. Para no repetir los mismos, entradas lanzadas, un pitcher tiró 680 innings en una temporada. Claro, eso fue antes del siglo XX. Sin embargo, era normal todavía, después de 1900 para acá, que los lanzadores tiraran 350 y 400 innings. En 1972, Wilbur Wood tiró 376 entradas. Eso es relativamente el otro día. ¿Cuándo será la próxima vez que veremos un lanzador de 350 entradas? Ese es otro récord porque para mí está completamente prohibido para un lanzador. Así que sin darle un ranking exacto, porque la mayoría de los que yo tenía, ya lo mencionaron Carlos José y Kevin, repito, los 511 triunfos de Cy Young, las 110 blanqueadas de Walter Johnson, los 5,714 ponches de Nolan Ryan, las 680 entradas en una temporada de Will White en 1879, para mí son parte de los récords impensables de romper del béisbol para lanzadores, Kevin. Bueno, la realidad es que yo creo que en los rankings, y esto lo sabíamos de antemano, de los 4 iban a estar alineados. Miren, Cy Young no ha sido el mejor lanzador en la historia ni el más dominante, pero la realidad es que fue el rey de la acumulación, el rey de tener una carrera larga y acumular unos números inalcanzables. La realidad es que usted puede hacer un ranking de 5 récords irrompibles de Cy Young. Aquí se han mencionado 2, 3 en este caso, y yo podría decirle, bueno, ¿quién va a iniciar 815 partidos otra vez? Eso no lo veremos. Como decía Enrique, ¿quién va a perder 315 juegos? Eso tampoco lo vamos a ver. O sea que la realidad es que podríamos hacer una lista solamente con esos récords de acumulación de Young. Pero aquí van los míos. Las 511 victorias. Miren, yo creo que lo único que puedo agregar a lo que ustedes han dicho es que hoy en día dudamos que nos toque ver otro ganador de 300 juegos, como se está manejando el picheo en el béisbol hoy en día. O sea, no creemos que vamos a ver otro de 300. Cy Young ganó 511. Y aún, vamos a decir, en una era donde los lanzadores tenían
exponencialmente más libertades que hoy en día. El que más se acercó, que fue Walter Johnson, ganó casi 100 juegos menos que él. O sea que eso de 511 victorias de Cy Young, imposible de alcanzar. Los 749 juegos completos, yo creo que ustedes lo han ilustrado bastante claro. Hoy en día, en una temporada de grandes ligas, los 30 equipos, o sea, los 30 equipos, no estoy hablando de lanzadores individuales, completan alrededor de 150, 160, 170 partidos. Ese récord inalcanzable también. Lo mismo se puede decir de las 110 blanqueadas de Walter Johnson. De hecho, es un récord que permaneció aún en la época de lanzadores que hacían 40, 42 aperturas por temporada y nadie ni siquiera se acercó. Después de eso, el récord de Nolan Ryan de los 5.714 ponches. En realidad, Ryan, vamos a decir que lo vemos como un fenómeno irrepetible de durabilidad, y además de eso, un hombre que pudo conservar la velocidad de su bola rápida hasta alrededor de los 45 años de edad, cosa que no se ve, y por eso pudo ponchar más de 5.700 bateadores. Yo creo que eso no lo vemos más y que ese récord va a perdurar. Y vuelvo con Cy Young para mi número 5, los 7.356 episodios. Tomemos el caso de Ryan, fenómeno de durabilidad en una carrera de 27 años. Tiró casi 2.000 innings menos que Cy Young. Entonces ya usted sabe que no hay forma de que alguien se acerque a 7.356 entradas en grandes ligas. Así que esos son mis 5, las victorias y los juegos completos de Cy Young, las blanqueadas de Walter Johnson, los ponches de Ryan y las entradas de Cy Young. Yo lo que creo es que debido a la transformación que ha sufrido el juego, incluso si replanteáramos cuáles serían las metas sagradas, tendríamos que hacerle una rebaja como la que le piden los dueños a los jugadores. Porque incluso los estándares con los que nosotros crecimos tampoco ya existen, muchachos. Sí, porque ya nadie piensa en 300 triunfos. No. Pensar en 3.000 ponches hoy en día también ha comenzado a ser cuestionado. O sea, son marcas de acumulación que hoy en día, cuando tú ves que a los lanzadores los limitan en una temporada a que se manejen entre 150 y 170 entradas, por ejemplo, los superhombres llegan a 200 entradas. Tú dices, ¿y quién va a llegar a esa cantidad de ponches? ¿Quién va a lograr los triunfos cuando ya desde el 5º episodio tú tienes que sacan un abridor y del 6º en adelante te utilizan 3 pitchers y hasta 4 pitchers para completar el juego? Es un juego diferente y está claro que la prioridad hoy en día es conservar los lanzadores lo más posible, y por eso me parece, y estoy de acuerdo con Enrique, estos récords de los lanzadores de hace 100 años o más, ni hablar, pero aún las cosas que hicieron los lanzadores que nosotros vimos en nuestra niñez, eso va a quedar como algo posiblemente irrepetible, porque por ejemplo, usted toma esta generación de lanzadores y son unos cuantos los que han tenido un poco más de libertad: Justin Verlander, Max Scherzer, Clayton Kershaw, y usted ve cada vez más eso reduciéndose y los equipos utilizando una filosofía diferente con respecto a su cuerpo de lanzadores. O sea que, como me parece que fue Enrique que dijo en la introducción, lo que más ha cambiado en el béisbol es el uso de los lanzadores, y por tanto hay muchos de esos récords que uno puede decir con certeza que nunca serán quebrados. Carlos, antes de la pausa, siendo justos y sinceros y mirando lo que tenemos, ¿cuál sería el rango de victoria y el rango de ponches que debería conseguir un lanzador de esos que son caballos que van al Salón de la Fama en la realidad de hoy? No en la realidad de Randy Johnson y Roger Clemens, que fueron recientes, pero que eran de una realidad donde se iban a buscar 4.000 ponches y 300 victorias. ¿Cuál sería el parámetro real de victorias y ponches del 2020 en adelante? Bueno, me parece que ya cuando entremos a hablar de lanzadores con 210, 220 victorias y que tengan buenos porcentajes de ganados y perdidos, los casos, por ejemplo, de Roy Halladay y Pedro Martínez, ya para mí esa sería una cifra
más o menos adecuada, considerando otros elementos también. Creo que ver lanzadores con 250 o más victorias de aquí en adelante, para mí sería una hazaña. Yo creo que los nuevos 300 serían las 250 victorias de un lanzador. En cuanto a los ponches, yo todavía creo que 3.000 ponches en cierta manera es alcanzable por el alto volumen de ponches que hay en el béisbol de hoy día. Clayton Kershaw podría llegar a 3.000 ponches en su carrera y es un lanzador que ha operado más o menos con las restricciones que operan los lanzadores de hoy día, aunque con un poquito más de libertad, como decía Kevin. Pero yo creo que todavía los 3.000 ponches serían una cifra alcanzable y que por supuesto serían casi una garantía de Salón de la Fama combinada con otros buenos números.